En los recovecos más profundos de una mente existe un espacio onírico en silencio total, una habitación en blanco pristino que se extiende por distancias inconmensurables. Una habitación donde todo ha sido borrado, menos un pequeño lugar de descanso. Desde el primer instante, Omori se presenta como un sueño encapsulado, un refugio dibujado con el trazo suave de una mente que se niega a despertar. Todo es blanco, inmaculado y al mismo tiempo vacío. El suelo no tiene textura y las paredes no existen. Este es el White Space, y has vivido aquí desde que tienes memoria. Después de atravesar el White Space llegamos a Headspace, y lo primero que encontramos es un mundo completamente distinto. Todo aquí es color. Aquí conocemos a Kel, Aubrey y Hiro. Cada uno tiene una personalidad muy marcada. Kel es inquieto y lleno de energía. Aubrey es alegre pero mucho más temperamental. Y Hiro parece ser quien mantiene al grupo unido. Omori simplemente los acompaña. Pronto llegamos al Playground. Es un lugar lleno de personajes coloridos, juegos y pequeñas historias. Los niños corren de un lado a otro, los árboles tienen formas extrañas, el cielo parece pintado. Hay cosas que descubrir prácticamente en cada rincón. Y por un momento, Omori parece una aventura completamente inocente. Simplemente estamos jugando, explorando un mundo extraño, conociendo a sus habitantes y pasando tiempo con nuestros amigos. En este lugar también conocemos a alguien más. Mari, la hermana mayor de Omori. Mari es una presencia cálida y cercana. Se preocupa por los demás, conversa con ellos y parece estar siempre dispuesta a ayudar. Es fácil entender por qué todos parecen sentirse cómodos a su alrededor. Y junto a ella también encontramos a Basil. Basil es tranquilo, amable y tiene una afición muy particular: las fotografías. Tiene un álbum lleno de recuerdos, fotografías de sus amigos, de los días que han pasado juntos, de pequeños momentos que en apariencia no tienen nada de extraordinario. Kel, Aubrey, Hiro, Omori, Mari, Basil, todos juntos, todos sonriendo. Basil nos invita entonces a su casa. Quiere mostrarle las nuevas plantas que ha estado cultivando, así que dejamos atrás el playground y nos dirigimos hacia allí. Y después de un pintoresco viaje combatiendo puerros y disfrutando de las flores, llegamos a casa de Basil. Su casa tiene una forma bastante particular, parece un enorme zapato. Y gracias a esa característica, continúa existiendo esa misma sensación infantil que es tan propia de Headspace. Todo parece estar bien, hasta que Basil encuentra algo que cambia completamente su expresión. No sabemos qué ha visto, no sabemos qué significa, y el juego tampoco nos lo explica. Solo podemos ver a Basil, y lo que sea que vio debe ser horrible. Pero antes de continuar nuestra aventura, volvemos a la realidad. La casa de Sony es silenciosa, su habitación es pequeña y está llena de cajas de cartón. La realidad de Sony es bastante perturbadora. Sus miedos se convierten en cosas casi tangibles, sombras que lo atormentan. En este caso se enfrenta a la sombra que representa su temor a las alturas. Poco después de derrotar su miedo, Sony escucha que alguien toca la puerta. Por un instante parece reconocer quién está del otro lado. Mari. Sony abre la puerta y entonces la ve. O cree verla. Todo vuelve a quedar en silencio. Pero la noche todavía no ha terminado. Más tarde Sony se encuentra frente al espejo del baño. Y entonces la ve otra vez. La misma figura está detrás de él, quietamente observándolo. Todavía no sabemos qué significa todo esto, no sabemos qué ocurrió con Mari, no sabemos por qué Sony la ve de esa manera. Pero hay algo que ya podemos comprender. La vida de Sony está atormentada por algo. Algo que no vemos, algo que todavía no podemos nombrar. Y mientras Headspace está lleno de colores, amigos y pequeñas aventuras, la realidad de Sony parece una pesadilla.
La pesadilla desaparece y volvemos al cobijo de Headspace. Los colores regresan, los amigos continúan ahí, el mundo sigue siendo tan extraño y maravilloso como antes, pero ahora tenemos una razón para continuar. Basil sigue desaparecido, y encontrarlo se convierte en nuestra nueva aventura. Es entonces cuando empezamos a recorrer realmente Headspace. Visitamos sus diferentes regiones, conocemos a sus habitantes y nos alejamos cada vez más del pequeño mundo donde conocimos por primera vez a Omori y sus amigos. Y durante un tiempo simplemente seguimos jugando, porque todavía estamos en Headspace, y Headspace sigue siendo hermoso. Durante la mayor parte de Omori caminamos entre dos mundos que parecen completamente opuestos. Por un lado está Headspace, un mundo colorido, lleno de amigos, aventuras y recuerdos que parecen pertenecer a una infancia perfecta. Por el otro está la realidad, una casa silenciosa, una vida detenida y un niño que apenas puede salir de su habitación. Durante mucho tiempo parece que ambos mundos no podrían ser más diferentes. Pero mientras más avanzamos, empezamos a comprender que quizás no son mundos separados, son dos formas distintas de contar la misma historia. Porque detrás de cada aventura existe un recuerdo, detrás de cada personaje existe una persona, y detrás de cada lugar parece esconderse algo que Sony no está preparado para mirar. Y poco a poco todas esas piezas empiezan a apuntar hacia el mismo lugar, hacia un día que cambió la vida de Sony para siempre. Mari decidió terminar con su vida. Una tragedia que destruyó una familia y separó para siempre a un grupo de amigos. Pero existe una pregunta que permanece. ¿Por qué? ¿Por qué Mari habría hecho algo así? Cuando comencé a jugar Omori, pensé que esa sería la pregunta que la historia intentaría responder. Pensé que descubrir por qué Mari había decidido morir sería suficiente para entender su tragedia y el trauma de Sunny, pero esta historia es mucho más que eso. Y es aquí donde los símbolos comienzan a adquirir otro significado. Las imágenes que antes parecían extrañas empiezan a encajar. Los terrores nocturnos, las fotografías, el white space y sobre todo Omori. Porque Omori no es solamente el personaje que controlamos dentro del sueño. Es la identidad que Sony construyó para poder permanecer allí. Un lugar donde el pasado puede mantenerse lejos, donde Mari todavía puede existir, donde sus amigos pueden seguir juntos y donde Sony no tiene que recordar. Pero ningún sueño puede esconder una verdad para siempre. Por más que Headspace se reconstruya, por más que Omori intente mantenerlo todo en silencio, el recuerdo continúa regresando, una y otra vez. Hasta que finalmente Sony ya no puede escapar de él. Y cuando llega ese momento, el sueño comienza a derrumbarse. Toda historia sobre el trauma termina llegando a una decisión. No necesariamente una gran decisión, porque el dolor puede permanecer enterrado durante años, puede incluso transformarse en un mundo entero, pero nunca desaparece. Y eventualmente llega un momento en que la mente, agotada de sostener aquello que lleva tanto tiempo escondiendo, tiene que decidir qué hacer con ello, seguir huyendo o mirar atrás. En Omori, esa decisión comienza con Kel. Kel está fuera. Después de 4 años, alguien finalmente está llamando a la puerta. Kel sabe que Sony solo estará unos cuantos días más antes de mudarse. Y Sony tiene una elección. Puede regresar a su habitación, puede volver a dormir, o puede abrir. Y si decide hacerlo, comienza la ruta Sony. La primera cosa que Sony recupera es el contacto. Kel vuelve a entrar a su vida, como si aquellos 4 años no fueran suficientes para borrar completamente lo que alguna vez fueron. Y detrás de él regresan los demás. Aubrey, Hiro, Basil, los mismos amigos que Sony había convertido en personajes dentro de Headspace vuelven a existir fuera de su imaginación, pero esta vez son diferentes, porque ahora podemos ver lo que realmente ocurrió con ellos. Aubrey convirtió su dolor en rabia, que él decidió seguir adelante. Hiro quedó atrapado en la culpa. Basil se hundió en sus propios recuerdos. Y Sony simplemente desapareció. Cada uno encontró una manera distinta de sobrevivir a la muerte de Mari. Ninguna fue perfecta, pero siguieron viviendo.
Y eso hace que el regreso de Sonny sea todavía más doloroso, porque mientras todos ellos tuvieron que aprender a vivir en un mundo sin Mari, Sonny aprendió a vivir sin el mundo. Por eso esta ruta no trata únicamente sobre descubrir la verdad. Antes de siquiera poder hacerlo, Sonny tiene que recuperar algo mucho más básico, su capacidad de estar presente. Salir de casa, caminar por el barrio, hablar con alguien, comer, ayudar, visitar lugares que llevaba años evitando. Son cosas pequeñas, casi insignificantes, pero para alguien que ha pasado 4 años encerrado, cada una representa una victoria. Y Omori entiende algo que muchas otras historias sobre el trauma olvidan. Sanar no siempre parece heroico. A veces sanar es simplemente tener el valor de levantarse de la cama. Pero mientras Sonny comienza a regresar al mundo real, Headspace empieza a comportarse de otra manera. Sonny tiene que atravesar aquello que pasó 4 años intentando olvidar. Black Space se abre. Si el White Space era el vacío que Sonny utilizaba para no pensar, Black Space es aquello que aparece cuando ya no puede dejar de hacerlo. Es un espacio construido a partir de recuerdos reprimidos, fragmentos de culpa y pensamientos que no pudieron desaparecer. Un vacío negro lleno de puertas, y detrás de cada una, algo que Sonny preferiría no recordar. Cada habitación parece representar una forma diferente de enfrentarse al trauma. Algunas son violentas, otras son absurdas, algunas parecen casi cómicas, y otras resultan difíciles de mirar. Hay habitaciones donde los personajes mueren, otras donde los cuerpos aparecen deformados, lugares donde los amigos de Sonny se convierten en víctimas. Pero existe otra presencia dentro del Black Space, Stranger, una figura que recuerda a Basil, pero que parece conocer cosas que ningún personaje de Headspace debería conocer. La mayor constante es Basil, que aparece en muchas de las puertas, inocente y feliz de ver a su amigo Omori, creyendo que éste vino a rescatarlo, solo para encontrar el mismo destino una y otra vez. Y finalmente, después de atravesar todas esas habitaciones, Sonny llega a un lugar, la iglesia de Something. Ahí está Basil, pero no el Basil alegre de Headspace, es una versión gris, atrapada, y junto a él aparece Stranger. La figura vuelve a hablar, y esta vez sus palabras son diferentes. Ya no parece estar simplemente intentando llamar la atención de Sonny, parece estar diciéndole que ya ha llegado demasiado lejos para continuar huyendo. Que Sonny ha pasado 4 años escapando. Pero ahora el sueño se está quedando sin lugares donde esconderlo. Sonny decide salvar a Basil, y aquí ocurre algo extraño. Omori entra en la oscuridad. Y se encuentra dentro de una versión de la casa de Sonny. Por un instante parece que ha regresado a un lugar conocido, pero algo está esperando fuera. Omori sigue a Basil hacia el patio, y el escenario comienza a cambiar. El mundo se vuelve rojo, las manos aparecen, y Sonny ya no parece estar controlando lo que ocurre. Eso es porque ahora no estamos viendo a Sonny intentando recordar. Estamos viendo a Omori intentando recuperar el control. Basil está atrapado, las manos rojas lo sujetan. Él mira a Omori y le pide ayuda, le pide perdón, le pregunta si puede perdonarlo, su mejor amigo. Pero Omori no responde, saca su cuchillo y lo apuñala. Después camina sobre el cuerpo de Basil. Sube las escaleras y se sienta en el trono de manos. Es una de las imágenes más importantes de todo Omori.
Omori sentado sobre un trono construido de manos rojas, mirando hacia el vacío, como un rey. El personaje que durante 4 años hizo todo lo necesario para mantener a Sonny dormido, y ahora ha eliminado a otra persona que conocía la verdad, el último vínculo entre Sonny y aquello que ocurrió. Y entonces, Sonny despierta. El último día en Faraway Town es uno de los más importantes. Es el día en que finalmente todo el grupo se reúne. Pueden visitar la tumba de Mari y tener un último picnic con ella. Es el día en que reúnen el valor y vuelven al patio trasero, donde podemos ver el tocón del árbol donde Mari terminó con su vida. Para cerrar una emotiva reunión en la casa de árbol que construyeron en su último verano juntos. El único que falta es Basil, que se encuentra devastado después de que su abuela cayera muy enferma. Aunque después de lo que vimos en Black Space, ya podemos sospechar que también algo lo atormenta a él. El grupo decide dormir en casa de Basil, esperando que éste salga de su habitación para unírseles. Todos caen dormidos. Y volvemos a White Space. Pero esta vez hay algo diferente. No aparece la puerta hacia Headspace. Por primera vez controlamos a Sonny en lugar de Omori, quien está completamente inmóvil. Frente a Sonny solamente queda la bombilla. La misma bombilla que durante años representó todo aquello que se negó a pensar. Esta vez no intenta protegerla. Y cuando la oscuridad de aquella bombilla finalmente se hace pedazos, la historia comienza entonces a caminar hacia aquello que Sonny pasó 4 años intentando evitar. El recuerdo no llega de golpe, llega fragmentado, en fotografías que muestran la verdad cruda, el miedo, la caída y finalmente Mari. La muerte de Mari fue en realidad un accidente. Después de una discusión, Sonny la empujó por las escaleras. La caída la mató. Y después, junto con Basil, tomaron una decisión desesperada. Colgaron su cuerpo, construyeron una mentira. Intentaron hacer que pareciera una decisión de Mari. 2 niños enfrentándose a algo que jamás debieron tener que comprender. Y el resto de sus vidas quedó construido alrededor de aquella mentira. Y desde ahí nace Something. La presencia que ha acompañado a Sonny desde el principio. Something parecía simplemente un monstruo, una criatura que aparecía durante sus ataques de pánico, una imagen que lo perseguía, algo que no podía comprender. Pero aquí comenzamos a entender exactamente qué representa. Es el recuerdo de Mari deformado por la culpa, la imagen de su cuerpo y sobre todo ese ojo. Something es aquello que Sonny vio y que nunca pudo dejar de ver. Aquí es donde el juego pudo haber convertido a Sonny en un monstruo. Podría habernos dicho que algunas cosas son imperdonables. Podría haber convertido toda la historia en una simple búsqueda de castigo. Pero no lo hace. Y tampoco intenta decirnos que lo ocurrido no fue terrible. Lo fue. Mari murió. Su familia sufrió. Hiro quedó destruido. Aubrey cambió. Basil quedó atrapado en la culpa y Sonny huyó. Nada de eso desaparece porque finalmente recordemos la verdad. La aceptación no convierte una tragedia en algo menos trágico, solo deja de permitir que la mentira siga creciendo alrededor de ella. Pero la verdad todavía no está completa, porque recordar no significa comprender inmediatamente, y mucho menos significa aceptar. Sonny despierta en el mundo real y descubre que Basil también está ahí. Está vivo, está aterrorizado y está tan destrozado por lo que ocurrió como Sonny. Los dos han pasado 4 años cargando con el mismo secreto y ahora están solos, sin Omori, sin Headspace y a un solo día de que Sonny se vaya. Sonny y Basil se enfrentan. Y en medio de la desesperación, Basil hiere a Sonny en el ojo. Los dos caen y el mundo se desvanece.
Sonny aparece de nuevo en su mente, pero esta vez no es el White Space, ni Headspace, simplemente recorre las calles de su pueblo buscando el camino de vuelta a casa. Cuando llega tiene una pequeña charla con Basil acerca de aceptar y seguir adelante, o no hacerlo, la decisión queda en él. Poco a poco volvemos a ver nuestros recuerdos cuando Mary aún vivía, todos los recuerdos de aquellas fotos del álbum de Basil, cuando la vida parecía perfecta. Y finalmente llegamos al día que nunca fue. Hasta este momento del video he obviado un detalle de la muerte de Mary. Sucedió el día en que ambos hermanos presentarían un recital, un número de música. Mary se encargaría del piano mientras que Sonny del violín. Todos sus amigos esperaban con ansias ese día, un día que sería digno de otra foto para ese gran álbum. Sin embargo, nunca fue. Está nuevamente en White Space, pero ya no es el mismo White Space. Todo está vacío, la bombilla ya no está, la puerta tampoco, solo queda el espacio desnudo. Y ahí, sobre su manta, está Omori, esperándolo. Y ahora entendemos qué significa realmente este enfrentamiento. No es el héroe contra el villano, no es Sonny contra un monstruo. Es una persona enfrentándose a la parte de sí misma que la mantuvo con vida. Omori le ofrece exactamente lo que siempre le ofreció. Olvidar, regresar a Headspace, volver a un lugar donde Mary pueda seguir existiendo, donde nadie necesita conocer la verdad, donde Sonny no tiene que cargar con aquello que hizo. Y por un momento resulta comprensible querer quedarse, porque después de recordar todo, la realidad parece insoportable. Pero Sonny continúa, y entonces comienza una de las batallas más extrañas de todo el juego. Porque cada ataque de Omori parece representar aquello que Sonny lleva años intentando evitar. Miedo, dolor, desesperación, la certeza de que no puede regresar a donde estaba. Omori pelea porque sabe lo que sucederá si pierde. Sonny despertará, y cuando lo haga tendrá que vivir con la verdad. Pero Sonny también entiende algo, que quizás seguir dormido ya no sea vivir, quizás solamente sea desaparecer lentamente. Y cuando todo parece perdido, Sonny se levanta. Y entonces aparece el dueto final.
Y en una hermosa despedida, Sony abraza a Omori una última vez, y ese detalle cambia completamente el significado de la historia. Sony no derrota a Omori porque Omori fuera malvado, lo derrota porque ya no necesita que alguien lo proteja de la verdad. La parte de él que necesitaba permanecer dormida puede finalmente descansar. El blanco comienza a desaparecer, el sueño termina y Sony despierta, pero esta vez despierta sabiendo quién es. No solamente el niño que perdió a su hermana, no solamente el responsable de una tragedia, no solamente Omori, es Sony. Afuera está comenzando otro día y sus amigos están ahí. Las personas que alguna vez fueron su mundo, pero hay algo diferente. Esta vez Sony no está escondiéndose, no está soñando, no está detrás de Omori. Está ahí. Y aunque no sabemos exactamente lo que ocurre después, sabemos lo que Sony está dispuesto a hacer. Decir la verdad. Y aceptar que las consecuencias de esa verdad ya no están bajo su control. Quizás lo perdonen, quizás no, quizás algunos tarden años para hacerlo, quizás otros nunca puedan. Omori decide no responder. Y creo que eso es precisamente por lo que el final funciona. Porque el perdón de los demás nunca fue algo que Sony pudiera controlar. Lo único que podía controlar era si continuaba huyendo. Por eso el verdadero final de Sony no es la confesión. Es el momento anterior. Ese instante en el que decide abrir los ojos. Porque después de 4 años, Sony finalmente entiende algo que Omori nunca pudo enseñarle. Vivir no significa estar libre de dolor. Significa aceptar que el dolor forma parte de lo que ocurrió, y continuar de todos modos. Mari no volverá, los 4 años no regresarán, la mentira no puede deshacerse, pero el futuro todavía existe, y por primera vez, Sony está dispuesto a verlo. El sueño termina, el blanco se disuelve, y solamente queda una pregunta. ¿Qué viene después de la aceptación? La respuesta es sencilla. La vida. Una vida en la que habrá que cargar con lo ocurrido. Pero también una vida en la que todavía existen personas, lugares, recuerdos y amaneceres. Porque quizás sanar nunca significó olvidar a Mari. Quizás tampoco significó perdonarse completamente. Quizás sanar simplemente significa llegar al punto en el que podamos recordar a alguien que perdimos sin tener que desaparecer junto a ella. Y Sony, por primera vez en 4 años, está despierto. Existe otra posibilidad. Que él llama, Sony escucha, y esta vez no abre. Prefiere quedarse solo. Que él eventualmente se marcha. La casa vuelve a quedar en silencio. Sony tiene que realizar las tareas que su madre le encargó antes de la mudanza. Al finalizar se hace de noche, y entonces tenemos que enfrentarnos a nuestro miedo por las arañas. En los terrores nocturnos de Sony es muy complicado entender qué está sucediendo de verdad y qué es parte de la imaginación. Something nos sigue acechando. Y a pesar de vencer un nuevo miedo, la noche sigue siendo un enemigo constante. Nosotros como espectadores ya sabemos qué significan los símbolos que son tan consistentes y recurrentes en estas criaturas. Y en esa revelación podemos entender el cobijo desesperado del sueño. Sony se apresura para dormir de nuevo. Volvemos a Headspace, y durante un tiempo nada parece diferente. La historia continúa prácticamente como antes, y esto es importante, porque Hikikomori no comienza mostrándonos un mundo corrupto, y nunca lo hará. Al contrario, todo sigue funcionando. Headspace todavía es hermoso, Mari sigue ahí, Kel, Aubrey y Hiro siguen juntos. Nadie le pregunta a Sony qué ocurrió. Nadie le menciona la muerte de Mari, nadie le pide que arregle sus relaciones, nadie le exige crecer. Y eso hace que la decisión de Sony sea mucho más inquietante, porque el mundo real no se detiene para castigarlo, simplemente continúa. Sony ya tomó su decisión, él no quiere volver,
y mientras pueda dormir, puede seguir viviendo en un mundo donde nada necesita cambiar. Las diferencias más notorias de esta ruta comienzan cuando llegamos a Black Space. Aquí aparece Stranger. Y después de todo lo que ya conocemos sobre la historia, su presencia resulta todavía más significativa. Porque Stranger no necesita explicarnos qué ocurrió con Mari, nosotros ya lo sabemos. No necesita decirnos que Basil estuvo ahí, ya lo vimos. No necesita recordarnos que Sonny construyó una mentira para protegerse. Lo que Stranger representa ahora es algo mucho más sencillo. La verdad intentando volver a entrar. Sonny no quiere escucharla, no quiere enfrentarse a ella. Sonny ya no quiere despertar. Y por eso necesita a Omori. Cuando Stranger intenta llegar hasta él, Sonny no consigue enfrentarlo por sí mismo. Omori interviene. Y eso cambia completamente su función. Sonny recurre voluntariamente a aquello que lo mantiene alejado de la verdad. Omori ahora es un refugio. Después de esta confrontación regresamos a Neighbor's Room. Y aquí vale la pena detenernos. Porque después de Black Space el juego nos ofrece algo sorprendentemente tranquilo. Todos están ahí, durmiendo pacíficamente, y nada malo está ocurriendo. No hay discusiones, no hay culpa, no hay secretos, no hay 4 años de distancia, no existe una tumba, no existe una mudanza, no existe un futuro que obligue a nadie a cambiar. Solo están ellos, juntos. Este es el mundo que Sonny quiere conservar, porque representa algo que el mundo real ya no puede darle. Una infancia que nunca terminó. Aquí Mari puede seguir viva. Hiro nunca tuvo que aprender a vivir sin ella. Aubrey sigue siendo la misma chica dulce. Kel siempre será Kel. Basil no tuvo que cargar con el secreto. Y Sonny nunca tuvo que convertirse en la persona que existe fuera de Headspace. Es una fantasía. Pero es una fantasía construida alrededor de algo completamente real. El deseo de volver atrás. Y entonces despertamos. Y volvemos al mundo real. Sonny camina por su casa y llega hasta el espejo. Esta escena ya la hemos visto, pero ahora tiene otro significado. Sonny se mira y vemos a Omori. La identidad que alguna vez existió solamente dentro de Headspace comienza a ocupar el lugar de Sonny incluso en su propia percepción. Durante 4 años, Sonny utilizó a Omori como una forma de escapar de su culpa, pero cuanto más tiempo pasó, más dependiente se volvió de él. Y entonces aparece Something, una vez más. Something sigue ahí porque la verdad sigue enterrada. El trauma sigue sin ser afrontado. Sonny en lo más profundo de su alma sabe lo que hizo. El problema es que no puede soportar las consecuencias de saberlo. No puede devolverle la vida a Mari. No puede reconstruir los 4 años que perdió. No puede regresar con Kel, Aubrey y Hiro como si nada hubiera ocurrido. Pero sí puede dormir. Y mientras duerme, Omori puede encargarse del resto. Sonny encontró finalmente el cobijo eterno que llevaba 4 años buscando. Entonces volvemos a Headspace. Los amigos aparecen, las conversaciones vuelven a repetirse, los mismos lugares, el mismo mundo. Llegamos nuevamente al picnic. Mari está ahí. Los demás están juntos. Hay una conversación. Una conversación que ya hemos vivido. Y después un abrazo. Al principio del juego, estas escenas podían parecer simplemente adorables. Ahora sabemos qué representan.
Este no es solamente un recuerdo feliz. Es una reconstrucción en la que Sony está intentando preservar el último momento de su vida en el que todos estaban juntos. Headspace le permite hacerlo. Y aquí comienza realmente la ruta Hikikomori. Porque hasta ahora hemos visto a Sony elegir quedarse. Pero ahora el juego nos muestra qué obtiene a cambio. Y obtiene mucho. Más áreas, más enemigos, más secretos, más desafíos, más contenido. Headspace comienza a crecer. Y esto es fundamental, porque el juego no convierte la evasión en algo aburrido, lo convierte en algo atractivo. Omori recompensa al jugador por quedarse, y aquí aparece una de las decisiones narrativas más inteligentes del juego, porque Sony no es el único que tiene razones para permanecer. Nosotros también las tenemos. En la ruta Sony, Headspace es nuestro hogar al inicio, y después de conocer la verdad, comienza a aparecer una prisión. Pero en esta ruta, nosotros elegimos volver, y el juego nos recompensa por hacerlo. Si seguimos explorando, encontramos más contenido. Si permanecemos dentro, descubrimos más secretos. Si seguimos avanzando por Headspace, hay más cosas esperando. Es casi una metáfora interactiva. Sony construyó un mundo para escapar de su realidad, y nosotros tenemos un videojuego que nos ofrece exactamente lo mismo, una realidad alternativa. Un lugar donde podemos olvidar temporalmente lo que ocurre afuera. Y lo más interesante es que el juego nunca intenta decirnos, esto está mal. Simplemente nos deja seguir. ¿Quieres volver a Faraway Town? ¿Quieres enfrentarte a lo que ocurrió? ¿O quieres disfrutar de más aventuras con amigos? Y si elegimos la última opción, el juego tiene preparado algo para nosotros. Más. Siempre hay algo más. Y esto puede interpretarse casi como un mecanismo de defensa. Si una aventura deja de ser suficiente, necesitamos otra. Si una zona deja de distraernos, creamos otra. Headspace tiene que mantenerse ocupado, porque el silencio es peligroso. Cuando no hay nada que hacer, Sony puede pensar, y cuando Sony piensa, puede recordar. Por eso el mundo necesita continuar. Una aventura, después otra, nuevos enemigos, nuevas recompensas, nuevas zonas, nuevas historias. Todo para mantener a Sony ocupado. Y mientras exista algo nuevo para descubrir, no existe ninguna razón para despertar. Y aquí llegamos a una de las ideas que considero más importantes de toda la ruta. La evasión no siempre se siente como sufrimiento. Headspace es precioso, es divertido, y tiene una versión de Mari que sigue viva. Por eso Sony puede quedarse ahí. Quiere quedarse ahí, porque no está entrando voluntariamente a un infierno. Está entrando al único lugar donde todavía puede sentirse como antes. Y eso también explica por qué resulta tan fácil para nosotros como jugadores permanecer ahí. No estamos siendo obligados. Queremos descubrir qué sigue, queremos ver las nuevas áreas, enfrentarnos a los nuevos desafíos y completar el juego. Y mientras lo hacemos, estamos participando en la misma evasión que Sony. Nosotros también estamos eligiendo Headspace. Pero cuanto más crece Headspace, más difícil es mantener aquello que está debajo completamente oculto. Y eventualmente regresamos a Black Space. Black Space 2 no necesita ser interpretado como una continuación convencional de la historia. De hecho, funciona mejor si lo vemos como una experiencia. Un laberinto. Habitaciones que se conectan de formas extrañas, espacios que parecen no tener sentido, fragmentos de imágenes, presencias, situaciones que parecen pertenecer a recuerdos diferentes. Es como caminar por una mente que ha perdido la capacidad de separar sus propios recuerdos. Y eso es precisamente lo inquietante. No todo tiene una explicación, no todo necesita tenerla. Porque Black Space 2 nos está mostrando lo que ocurre cuando aquello que intentamos reprimir encuentra una grieta. Y entonces comprendemos algo. El trauma no desapareció. Headspace no eliminó lo que ocurrió. Lo cubrió. Lo convirtió en monstruos, en escenarios, en pesadillas. Pero sigue ahí, debajo de todo. La relación entre Sony y Omori es muy importante. Como dijimos antes, Omori no es simplemente un enemigo. Es una solución. Una solución terrible, pero una solución. Sony creó a Omori porque necesitaba a alguien que pudiera cargar con aquello que él no podía.
Omori es lo suficientemente fuerte para luchar contra los monstruos, es lo suficientemente fuerte para soportar los recuerdos. Omori puede ignorar a Stranger, Omori puede proteger a Sonny. Y después de 4 años, Sonny ha llegado al punto en el que ya no quiere hacerlo por sí mismo. Esto convierte a Omori en algo mucho más complejo que una simple personalidad alternativa. Es el mecanismo que mantiene funcionando a Sonny. Mientras Omori exista, Sonny puede seguir durmiendo. Y aquí es donde la ruta Hikikomori se separa completamente de la ruta Sonny. La ruta Sonny pregunta, ¿puedes vivir después de aceptar la verdad? Y la ruta Hikikomori pregunta, ¿puedes vivir sin aceptarla? Y la respuesta es sí, puedes. Pero existe una diferencia. No estás avanzando, estás permaneciendo. Y esa es la verdadera tragedia de esta ruta. Sonny no está muerto, no ha desaparecido, no ha dejado de existir. Está ahí, pero está viviendo dentro de un mundo diseñado para que nada cambie. Y cuando nada cambia, tampoco puede sanar. Porque sanar implica enfrentarse a algo, aceptar, crecer, reconocer que algunas cosas no pueden recuperarse. Headspace no permite eso. Y mientras sigamos aquí, también estamos aceptando la misma premisa que Sonny, que quizás sea mejor no despertar, porque enfrentarse a la realidad duele más de lo que podemos soportar. Y eso es lo que hace esta ruta tan inquietante. No necesitamos que Sonny sea feliz, no necesitamos que esté curado, solo necesitamos que esté cómodo. Y Headspace puede darle exactamente eso. Por eso, Sonny no ha encontrado la felicidad, pero encontró algo que se parece muchísimo a ella. Un lugar donde el dolor dejó de ser insoportable, un lugar donde puede permanecer para siempre. Y mientras siga eligiendo la negación, mientras siga recurriendo a Omori, la pregunta permanece. ¿Puede vivir a alguien en completa negación? Quizás sí, pero entonces aparece otra pregunta mucho más difícil. ¿Eso sigue siendo vivir? Finalmente llega el día de la mudanza. Sonny abandona Faraway Town. La casa queda atrás, sus amigos quedan atrás, la vida que pudo haber tenido también. Algo aparece detrás de él. Sonny sube al automóvil y Something sube junto con él. No desapareció, no fue derrotada, no fue confrontada. Simplemente se marcha con él. Sonny deja Faraway Town, pero no deja atrás aquello de lo que estaba huyendo. Porque puedes abandonar una ciudad, puedes cerrar una puerta, puedes construir un mundo entero para esconderte, pero no puedes escapar de ti mismo. Y mientras el automóvil se aleja, Something permanece a su lado, como un último recordatorio de que la verdad sigue ahí, esperando. Y quizás esa sea la verdadera conclusión de Hikikomori. Sonny consiguió vivir en negación, consiguió permanecer dormido, consiguió construir un mundo donde no tenía que enfrentarse a su pasado. Pero cuando finalmente abandona Faraway Town, la negación se sube al auto con él y continúa siguiéndolo. Al final, Omori no nos presenta 2 historias sobre lo que ocurrió. Nos presenta 2 formas de vivir después de aquello que ocurrió. Sonny puede permanecer dentro de Headspace, rodeado de recuerdos que todavía puede controlar, de amigos que nunca tienen que marcharse y de una Mari que jamás dejará de sonreír. O puede despertar, puede abrir la puerta, puede volver a encontrarse con las personas que dejó atrás. Y finalmente puede mirar aquello que pasó, aunque hacerlo signifique destruir el mundo que construyó para protegerse. Ninguno de estos caminos cambia el pasado. Mari sigue muerta, los años que Sonny pasó encerrado no desaparecen, y la verdad no tiene el poder de convertir todo aquello en algo que nunca ocurrió. Pero quizá Omori nunca quiso hablarnos de borrar el dolor. Quizás quiso hablarnos de aprender a vivir después de él. Porque aceptar el dolor no significa dejar de sentirlo. Significa dejar de construir nuestra vida alrededor de él. Sonny no puede cambiar lo que hizo, pero puede decidir qué hacer con el día siguiente. Porque durante 4 años, Sonny creyó que la única manera de sobrevivir era desaparecer. Omori nació de esa necesidad. Headspace nació de esa necesidad. Todo un mundo fue construido para evitar una verdad. Pero permanecer escondido también significa permanecer en el mismo lugar. El tiempo sigue avanzando afuera,
aunque nosotros no lo hagamos. Y tal vez esa sea la diferencia entre ambas rutas. Una permanece dentro de un pasado que se va a repetir infinitamente. La otra acepta que el pasado no puede repetirse, que algunas personas se fueron, que algunas cosas no pueden repararse, y que aún así el mañana llegará. Porque después de todo lo ocurrido, quizás esa sea la idea más importante que Omori nos deja. No que todo estará bien, simplemente que habrá un día después. Un día en el que tendremos que despertar, salir de nuestra habitación, mirar al cielo y decidir qué hacer con todo aquello que todavía llevamos dentro. Sonny está vivo. Y después de todo lo que ocurrió, eso no es una absolución. Es simplemente una posibilidad. La posibilidad de que exista un mañana.